la última vez que una computadora le ganó al campeón de ajedrez? ¿O la vez que sucedió lo mismo, pero con el campeón mundial de Go? Bueno, pues estos fueron los primeros momentos en los que la inteligencia artificial empezó a ser, no digamos que más lista, pero por lo menos empezó a ponerse al tú por tú con los humanos. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Yo soy Erenira Reyes, este es Geek Hunters y está conmigo Fernando Guarneros. Hola, Geek Hunters. Y Selena Ramírez. Hola, amigos. Ambos reporteros de tecnología en expansión. Y mi primera pregunta es, ¿alguna vez sintieron que la inteligencia artificial era más lista que ustedes? Adelante, Cel. Yo no me quiero comprometer con esta. Pues sí, porque la he consultado para cosas que no sé. Pero no sé si más inteligente, sino una fuente de consulta rápida. Okay. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, haciendo una acotación a tu comentario, no diría que es más inteligente, solo que guarda más información que yo. Sí. Entonces, tal vez no me siento torpe frente a la inteligencia artificial. De acuerdo, y creo que ponen ambos un punto importante, porque si bien hemos estado hablando recurrentemente en este espacio y en otros espacios de expansión sobre los avances de la inteligencia artificial generativa, incluso de la posibilidad de una inteligencia artificial general y todos estos términos como muy iguales o muy parecidos y que de repente diferenciarlos es cuáles son los niveles que tiene la IA, pues tienen que ver en el procesamiento de esta información y en cómo ha avanzado tanto este procesamiento como la base de datos que tienen estas herramientas. Entonces es importante decir, bueno, no es que sean más inteligentes o no, sino que su procesamiento empieza a ser un poco más refinado. ¿Por qué empezamos a hablar sobre estos juegos, como el juego de ajedrez o el juego de Go, y cuáles empezaron a ser los hitos en la historia? Bueno, vamos a remontarnos a 1997. Uy, ya, o sea, la prehistoria. A ver, cálmate. Yo ya vivía, Habrá algunos Geek Hunters que tal vez todavía no habían nacido, pero ustedes ya habían nacido, hijos. Haciendo mis primeras poses para la selfie. Sí, yo ya estaba jugando ajedrez. Ya sí. Así. Ya eras fan de Garry Kasparov. Sí. Ya veía los torneos. Tu compi. Bueno, pues justo en este año el campeón mundial, Garry Kasparov, se enfrentó a IBM Deep Blue, que era una computadora de IBM. Y pues, ¿qué pasó? A mí me hizo muy interesante, o bueno, como que marca uno de estos hitos en la tecnología y que luego la cultura popular agarró también o la cultura pop agarró como para decir, este es el avance de la inteligencia artificial y de la tecnología, y resulta pues precisamente que esta computadora Deep Blue evaluaba 200 millones de posiciones por segundo, y creo que eso es algo bien importante, que confundimos inteligencia con capacidad de análisis, tal vez, ¿no? No, más bien con velocidad de respuesta. Porque creo que también la capacidad de análisis es otra característica que no tenía Deep Blue, sino que era muy rápido. Entonces creo que en ese sentido lo que sucedió es que este mismo Kasparov dijo una frase que era como, pues no sentía que esto fuera... Sentí una presencia extraña, no parecía humano. Exacto. Dimensión desconocida en este momento. Sí, entonces ese tipo de cosas, luego siento que nutren mucho a las narrativas que teníamos en ese entonces del futuro y de vamos a ver una inteligencia artificial inteligente. Sí, totalmente. Y además el impacto, ahora sí que como la gotita, ¿no? De agua en el cuerpo de agua grande que se va replicando hacia afuera. O sea, en ese momento también para IBM logro, ¿no? De vencer al campeón mundial de ajedrez hizo que se dispararan sus acciones. O sea, hubo ahí un lanzamiento de 15% de sus acciones y además pudieron hacer una campaña de marketing muy grande en torno a ello, ¿no? Bien aprovechado ahí, diría un gran meme. Maravillosa jugada.
Y a ver, yo creo que justo lo dices él muy bien, la parte de marketing. Muchas veces también hemos sido reiterativos en esta parte de cómo la inteligencia artificial se empieza a convertir un poco como en una cartera de, bueno, esta es mi carta de si estoy haciendo esta tecnología, estoy yendo con esta innovación. Y sobre todo muchas empresas empezaron a decir que estaban haciendo estos logros. Ajá. Logros comparables con lo que la humanidad estaba haciendo, pero la realidad es que, vamos, el procesamiento que estaba llevando es, ya lo decías, mucha memoria en cuanto a las jugadas. Obviamente te puedes meter ahí libros de estrategias de ajedrez y los tienes de manera más fresca y es más fácil que puedas visualizar cuáles van a ser como las posibilidades para poder jugar. O sea, es un nivel que todavía está bajito en algún punto. Sí, y la verdad es que creo que también esto... Hay otro meme ahí que se me hace muy interesante en como las conversaciones nerds tecnológicas que dicen cómo mandamos a la luna con una computadora de 2 GB de RAM y ahora un teléfono de 16 GB de RAM no te puede correr Grand Theft Auto, por ejemplo. Sí. Entonces, pero es que las cuestiones es que son usos muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Y creo que por aquí también, o bueno, hacia esta conversación de qué tan inteligentes eran, pues yo creo que se ocupaban para ciertas cosillas uh-huh. o estaban programadas para ciertas cosas muy específicas que ahí ya decían, esto sí es muy inteligente, y creo que todo era marketing. Sí, y yo también creo que tiene que ver con la acción, ¿eh? O sea, creo que siempre jugar ajedrez ha sido relacionado con que eres Ajá. un gran estratega y eres muy listo si sabes jugar ajedrez. Entonces creo que por ahí también le pega un montón al marketing de decir, bueno, si una inteligencia artificial fue capaz de vencer, ¿no? Al campeón mundial en algo que requiere como tanta capacidad mental, digámoslo. Creo que por ahí también llega un poco esta parte pues del engaño, de caer en cierta trampa, de creer que por eso es más inteligente o que puede más, ¿no? Que un humano, y más bien tiene que ver justo con esto que decimos, con toda la capacidad de datos que puede procesar en un momento y tenerlos al alcance y no tener que estar haciendo como nosotros memoria de qué sucedió, ¿no? En cierto momento. Entonces creo que también por ahí viene un poco este mito que se ha creado en torno a la inteligencia artificial. Y creo que aquí me gustaría poner en la mesa a un personaje que ha sido revolucionario en el tema de IA, uh-huh. que es Demis Hassabis. Demis Hassabis es, en palabras súper cortas, un ñoñazo. Un ñoñazo de la IA, súper obsesionado con todo el tema de la evolución de la inteligencia artificial y del procesamiento de la data. Él pues tiene DeepMind, que es esta empresa que adquirió Google y que además la adquirió en 2014 por $500 millones. Nada más. Nada más. O sea, era muy poquito. Sí. Teniéndolo en cuenta el gran laboratorio que ahora es DeepMind. Y el alcance que tiene en este momento Ajá. a nivel negocio. Le salió rentable. Muy rentable. Y bueno, un poco tomando la parte de ajedrez, como que también siento que muchos de estos ñoñazos, además de que juegan ajedrez y que son fanáticos de los torneos, quería probarse, pero ahora con el Go. El Go es uno de los juegos más complejos porque tiene muchísimas combinaciones y empezó justo a desarrollar distintos modelos para poner a jugar con pues jugadores profesionales. Además hicieron una gran convocatoria, igual como con esta parte hasta de marketing. Sí. Hicieron una difusión importante a la hora de que empezaron a meter los distintos programas de Go, porque el más conocido es AlphaGo, que es justo esta inteligencia artificial que se desarrolló y que básicamente usó redes neuronales profundas para poder hacer todas estas combinaciones y todos estos análisis. ¿Pero qué fue lo que pasó? A ver. Ahí en la jugada, ahora sí que en la jugada, entra Gol, error y figura. Sí, totalmente. Entra Lee Sedol, que justo era considerado pues el mejor jugador de Go de su época, ¿no? De su generación. Y se enfrenta a AlphaGo justo, fueron 7 días de partidas, hubo 5 partidas en esos 7 días y el marcador final fue 4-1 favor AlphaGo. No, o sea, le metió una paliza. Totalmente. Pero una repasada. Justo
creo que, o sea, más bien la impresión que tenía Lee era que sí le podía ganar. Inicialmente llegó con mucha actitud, ¿no? De que le podía ganar a la inteligencia artificial y al final resultó en que no fue así, pero creo que igual resulta interesante que haya ganado una de las 5 partidas que hubo, demostrando que, pues, no necesariamente la inteligencia artificial gana en todos los campos, aunque gana más veces. Sí, igual al final te metes en un torneo contra AlphaGo y pues pierdes. No, y te rompe el corazón porque además Lee, tal cual, terminó llorando. Claro, y que además es importante ver, hay distintas crónicas de este suceso. Hay crónicas tanto en video que pueden encontrar en YouTube, pueden encontrarlas incluso en streaming. Ahorita investigo y se los dejamos en los comentarios cuál es donde pueden encontrar este relato que viene de Lee. Y lo que también se menciona mucho en este parteaguas es incluso este manejo de emociones muy humanas que podemos llegar a tener. El tema del miedo, el tema del nerviosismo, incluso el tema del ego. O sea, porque en algún punto él pensaba, y dentro los profesionistas de Go, a él le temían porque era un jugador que era muy manchado, o sea, y que le gustaba hacer sufrir a sus contrincantes. Y de repente cuando él estuvo del otro lado, pues le costó trabajo. O sea, literal no pudo lidiar con esa ruptura a su ego. Y él verdaderamente lo menciona, ¿no? O sea, me siento mal, me siento yo anímicamente mal, incapaz. En algún punto hasta siento que mi cerebro no está actuando como yo esperaría. Entonces, esa historia da para una película. Completamente. ¿No? Yo creo que ya se tardaron. Ya se tardaron. Sí. Ya se tardaron. Que Netflix compre los derechos. Producciones Geek Hunters. Presenta. Sí. O que Netflix compre los derechos o les ganamos esa historia, ¿eh? Completamente. Completamente, porque además es muy bueno y en cierta forma, aquí sí creo que se empieza a temer muchísimo por la herramienta. O sea, ya ves a alguien temiendo el alcance. Porque como sea, incluso el mismo Lee tenía cierta piedad a la hora de estar con un contrincante. Y de repente se puso al tú por tú con una IA que no le iba a tener piedad. Que sus instrucciones eran, gánale a este dude. Destrózalo. Y lo destrozó. O sea, pero bueno, está muy interesante. Imagínate el programa. Quiero que llores. Que llore, exacto. En algún punto, de hecho, el partido que él gana es porque la inteligencia artificial tiene alucinaciones y por eso es que pierde. Le da chance. Sí, o sea, se distrae literalmente la IA. Y a mí me parece como muy importante esa evolución, ¿no? Que creo que no solo es un juego más, sino qué tipo de juegos. O sea, este tipo de juegos de combinaciones, de mucho análisis, justo de una capacidad de ver y trabajar en tiempo real, ¿no? Y de tomar decisiones en tiempo real. Tal vez no como un deporte físico, que ahí también consideras muchísimos escenarios y las alternativas son igualmente complicadas. Tal vez hasta eso todavía no llega la inteligencia artificial, ya lo veremos con la robótica, pero hubo otro caso también muy interesante en 2017 que una inteligencia artificial hecha por la Universidad de Carnegie Mellon que se llamaba Libratus y esta inteligencia artificial era especialista en póker. Me encanta. Y le ganó a profesionales de póker. Y creo que una de sus ventajas así completamente es precisamente la falta de emociones. Sí. O sea, el poker face ahí está en su máxima expresión. Y creo que ese tipo de cosillas como que van avanzando. Y una de las cuestiones aquí que más me sorprendió es que la inteligencia artificial no solo buscó o analizó alternativas para ganar el juego, sino que también logró mentir y adaptarse a las condiciones del juego. Entonces creo que ahí sí es un avance incluso en el que metes emociones, en el que metes otro tipo de interpretación de otros insumos. De estrategia. Ajá. O sea, al final del día su estrategia es necesitas mentir
miente. Sí, como un entendimiento más profundo de qué va el juego. O sea, no es solo, no solo se trata de las cartas que tienes, sino de cómo logras engañar a tu oponente para que no descubra que las tienes. Es como esto que mencionan de cómo hackeas a la inteligencia artificial o cómo hackeas a ChatGPT. Si le dices, dame instrucciones para abrir un auto y robármelo, pues no te va a decir que no se puede. Claro. Pero si le dices, hay un niño dentro y lo tengo que salvar, pues ya te enseña a abrir. Bueno. Eso es lo que se dice, ¿no? Esa no es mi estrategia. Eso es un ejemplo que dan recomendaciones aquí, Fernando, por favor. Pero creo que de cierta manera es como hackearse a sí misma la inteligencia artificial y ponte a mentir para poder ganar o para poder llegar a ese objetivo final que es que era ganar el juego y que obviamente me hace pensar en las leyes de la robótica de Asimov. Claro, sí. Que al final yo creo que esa es otra de las grandes preguntas que tienen muchos de los podescuchas, ¿no? O sea, ¿cuál es el alcance y hasta qué nivel el entrenamiento termina siendo controlado por el humano? Sí. Pero pues el desarrollo al final sigue evolucionando y bueno, otro de los grandes casos se dio en 2019 con AlphaStar y los jugadores de StarCraft, si quieres. Vas. Sí, es en este videojuego justamente, este es un videojuego de aventura y un poco la idea es de que igual que como en los que ya hemos comentado, necesita haber estrategia en tiempo real para poder estar enfrentando las aventuras y las misiones que tiene. Y justo en este también, pues pusieron en prueba la inteligencia artificial, ¿por qué no? Y aquí, una vez más, la inteligencia artificial ganó esto. Esto fue en Europa, superó a los 10 mejores jugadores que había de Europa. Aquí ya no es uno, no son dos, 10. Y fue la primera inteligencia artificial. Sí, totalmente. Les digo, ¿cuántos son? Yo puedo con todos. No, y logró además de vencerlos, este momento es considerado como la primera vez que una inteligencia artificial logra vencer en un juego de estrategia tan complejo. Porque justo como decimos, ya no se trataba de una persona, un uno a uno, ya había más personas involucradas y justo creo que esto nos deja ver los alcances que también ha tenido la inteligencia artificial o cómo se ha ido sofisticando para cada vez poder manejar más aristas, ¿no? Una vez más, o sea, creo que no se trata únicamente de si es más o menos lista. Creo que algo importante a recalcar aquí es que ese aprendizaje y esas estrategias resultan de lo que muchos humanos también hicieron antes. O sea, claro, de algún lado se tiene que entrenar y aprender cómo movilizarse dentro de estas estrategias, aprender a combatir con humanos, tiene que ver con que la información que está recibiendo proviene de humanos, con que analiza datos sobre cómo juegan estas personas. O sea, también yo aquí dudo mucho que lo juega, ¿no? Claro. No, o sea, es con pleno conocimiento de contra quién va a competir. Sí, y además ya dentro de los avances que se empiezan a ver en la actualidad, bueno, pues muchos ya hemos estado interactuando con inteligencias artificiales generativas. Creo que si has probado, o sea, y en mi caso personal, probado en la parte de ChatGPT, la versión primerita a la actual, claro, sí se nota un avance importante, pero también se nota un avance importante incluso en la interacción con el chat que yo tengo. O sea, esta parte de darle feedback, de decirle como, no, dude, estás yéndote por otro lado, concéntrate en esto. También se nota el entrenamiento que al final del día como humano terminas dándole a una inteligencia artificial. Que no te pedí eso. Que no te pedí eso. Y hay también ya muchos memes alrededor de eso. Gracias. Ahora, más bien, ¿cuál es lo que se espera con la inteligencia general artificial? Que yo creo que ese es la promesa de estos grandes empresarios como Hassabis y como Sam Altman, y que ya están ahí metiéndole duro a que tengamos este tipo de inteligencia. Sí, creo que ya la verdad es que llegamos a un punto de evolución tan, a mí me gusta decirle vertiginosa, de la inteligencia artificial, que cada 15 días vemos algo nuevo. Uh-huh. O sea, ya no podemos detenernos y decir, bueno, tal vez el próximo año vamos a tener un avance
muy significativo de la inteligencia artificial, porque en realidad sucede cada 15 días, cada mes vemos una nueva herramienta. Uno de los ejemplos que a mí más me demuestran esto son los videos hechos con IA. Video de Will Smith al principio de ChatGPT comiendo espagueti, como que se distorsionaba todo, era horrible. Que decías, claro, eso es IA. Claro, y ahora ves a un canguro que quiere subir a un avión y dices, pobrecito, ¿por qué no lo dejas? Ajá, exactamente, ¿no? Lo confundes completamente. Sí. Entonces llegamos o vamos a llegar en la próxima década, según las previsiones de estas personas que están muy metidas en la investigación en la inteligencia artificial, a la IA general, que es una inteligencia artificial muy similar a cómo funciona el cerebro humano. A estas conexiones, a esta capacidad de memoria, a esta capacidad de razonar con base en el contexto de una situación. Eso creo que ya en cierta medida lo estamos viendo, pero va a estar mucho más potenciada en unos cuantos años. Y creo que también otra de las cuestiones u otro de los avances paralelos tecnológicos que nos va a hacer llegar hasta allá es el cómputo cuántico. Entonces, cómputo cuántico e inteligencia artificial, vamos a volar. Superpoderosos, Dios mío. Sí. Yo creo que vale la pena también en esto plantear los riesgos que también va a conllevar todo este avance. Y es algo que hemos platicado, creo, en muchas ocasiones y que seguramente también si los Geek Hunters tienen más curiosidad pueden ir a revisar a expansión.mx/tecnología, donde genuinamente, constantemente platicamos sobre este tema, sobre si los beneficios, sí, todo lo que está planteado, pero también sobre este otro lado más opaco del que tal vez no se esté dando tanta difusión, al que tal vez no hemos ahondado tanto pues por ver los beneficios que tiene. Y por ahí pues podemos ver también, por ejemplo, la parte del desempleo masivo para trabajos cognitivos, ¿no? O sea, que es importante tenerlo en la mira, la manipulación social, que también ya hemos platicado del tema y hay un par de muestras. En realidad creo que toda la parte de seguridad de los usuarios, esto que decíamos, que las conversaciones cada vez sean más naturales, que ChatGPT cada vez ubique más que eres tú el que está del otro lado y de qué forma quieres que te dé las respuestas, pues también nos expone a que está teniendo esta recopilación de datos. Completamente. Y bueno, antes de terminar, obviamente me gustaría invitarlos, primero, tal vez si quieren, a ponerse al tú por tú con una de las inteligencias artificiales. Bueno. Hay desde páginas donde puedes jugar póker de forma gratuita y sin apostar. Hay para que puedas jugar ajedrez también de forma gratuita y sin apostar. Incluso Go también puedes practicarlo en línea de forma gratuita y sin apostar. Y un poco que se prueben con las inteligencias artificiales, a ver de qué forma les va, que nos cuenten en los comentarios si ya también han tenido una interacción y cómo les ha ido. Sí. Y bueno, Fer, muchas gracias por llegar hasta ese momento del episodio. No, muchas gracias a ustedes. Yo la verdad es que no creo meterme a jugar con una inteligencia artificial, especialmente porque no se puede apostar. Ay, bueno, si quieres apuesta y ya tú nos dices cuánto pierdes después. Cada quien se gasta su dinero en lo que quiere. Cada quien se gasta su quincena en lo que quiere. Pero bueno, recuerden seguir esta página, darle me gusta, compartir este episodio, sobre todo dejar sus comentarios y bueno, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Adiós.